La Contraloría General del Municipio de Manizales presenta Tomemos el Control, un espacio pensado para la construcción colectiva, socialización y capacitación de temas que fortalecen el aprendizaje de la ciudadanía, veedores y sujetos de control. Bienvenidos a nuestro programa semanal Tomemos el Control y vigilemos el buen uso de nuestros recursos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo programa de Tomemos el Control. Hoy, como todos los viernes, con un invitado muy especial. Él es Cristian David Salazar Chavarro, él es el director administrativo de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía de Manizales y nos estará acompañando esta mañana hablando sobre el tema reforma al Código General Disciplinario y sus implicaciones. Doctor Cristian, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación de la Contraloría General de Manizales. Muchísimas gracias, Caterine, por la bienvenida. Muchas gracias a la doctora Jenny, la Contralora, por la invitación, por acompañarlos en este momento con esa importante audiencia que todos ustedes tienen y esa gestión y este programa tan grande que es Tomemos el Control. Entonces, muy complacido y para mí es un honor compartir este día con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues entonces aclaramos la dinámica. Empiezas tú con la presentación y finalizando la capacitación, pues estaremos respondiendo las preguntas que nos lleguen a nuestro Facebook Live. Los invitamos a conectarse al Facebook Live de la Contraloría General de Manizales y estar pendientes de este importante tema. Entonces, listo, la plataforma es toda tuya, doctor Cristian. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la reforma al Código General Disciplinario, muy reciente, un tema de bastante discusión, bastante controversia que se ha dado en los últimos días. Y quería inicialmente pues aprovechar este espacio para hablar un poco de lo que es el derecho disciplinario, ubicarnos un poco para las personas que no conocen o han escuchado qué es el derecho disciplinario, pues nos tenemos que acercar a ello. Listo, entonces en primera medida hablaremos que el derecho disciplinario hace parte de lo que es esas ramas del derecho público en el país, las cuales pues cogieron mucha fuerza a partir de la Constitución del 91. El Estado, como todos conocemos, tiene unas facultades sancionatorias que lo que se denomina el ius puniendi del Estado. ¿Listo? Ese ius puniendi es esa facultad sancionatoria y se divide en 4 aspectos importantes. La primera es esa facultad que se realiza a través del proceso penal, la segunda a través de la facultad que se realiza a través del derecho disciplinario y la tercera y la cuarta a través del derecho contravencional y el derecho contravencional. Listo, entonces estamos hablando de 4 aspectos muy importantes que van a marcar la pauta en lo que es el derecho sancionatorio en materia disciplinaria. Esta materia disciplinaria también se divide en 4 aspectos importantes. El primero es el derecho administrativo disciplinario, el segundo, el derecho disciplinario jurisdiccional. Estamos hablando de otro que es el materia de profesiones liberales y otro que es del de organizaciones privadas. Listo, entonces vamos a tener 4 aspectos sancionatorios. El primero, derecho penal, derecho disciplinario, contravencional y correccional. Y el derecho disciplinario a su vez se divide en 4 aspectos también, que es el derecho administrativo, disciplinario, jurisdiccional, profesiones liberales y organizaciones privadas. En esta charla, pues digamos que como tenemos un espacio corto, vamos a hablar necesariamente de lo que es el derecho disciplinario, ¿sí? Entonces, ese derecho disciplinario ha tenido varias evoluciones normativas, el cual pues inicialmente se dio con la ley 200 de 1995, la cual pues dio inicio a todo ese marco, esa compilación de esas normas que antes estaban dispersas en diferentes organizaciones, en diferentes decretos, digamos que se tenían en otras compilaciones normativas y a través de la ley 200 se quiso quizás dar una unidad al derecho disciplinario y quizás allí darle esa independencia de lo que se quiere para sancionar y lograr buscar evitar la corrupción en las instituciones públicas.
Luego de la ley 200 y habiéndose percatado de diferentes situaciones que hacían que ese derecho no fuera aplicable realmente porque tenían varios vacíos, se pensó en hacer una norma que realmente cumpliera con todo ese bagaje ya jurisprudencial de lo que se había dado y se promulgó la ley 734 de 2002. Esa ley realmente acogía de lo que es los principios del derecho disciplinario, lo cual busca tener una visión sancionatoria, preventiva, la cual pudiese efectuarse de manera efectiva a través de diferentes sanciones. Todos sabemos que a través del derecho disciplinario se pueden promover sanciones desde inhabilitar, desde destituir, desde multar o amonestar a un servidor público. Por eso es muy importante que las personas entiendan que el derecho disciplinario pues es una rama con una dogmática propia, tiene una dinámica que se efectúa de una manera, digamos, bajo unas autoridades que tienen unas competencias y también bajo un lineamiento jurídico muy privado y muy esencial. Entonces trató inicialmente de diferenciarlo de lo que es el derecho penal y también de diferenciarlo de lo que es el derecho administrativo. Por eso, una vez hablando de lo que son las generalidades del derecho disciplinario y habiéndolo ubicado, que ya sabemos que hace parte del ius puniendi del Estado, digamos que una segunda parte de lo que ya estamos hablando es del marco normativo. Luego de esa ley 734, la cual ya va a ajustar casi 19 años, pues digamos que se trató de solventar algunos vacíos que también se estaban dando frente a la demora de aquellos procesos que se tardan 3, 4 y hasta 5 años. Entonces se buscó darle celeridad implementando un proceso oral. Entonces desde el 2013-2014 se comenzó a pensar en una ley que fuese, y digamos, más dinámica y que también ajustara algunos problemas que se tenían y algunos vacíos con la ley 734. Desde ese momento se pensó en un proyecto el cual finalmente se materializó con el Código General Disciplinario, un código que finalmente trató de entrar a regir previamente, digamos, desde el 2019, marzo de 2019, y por eso se promulgó esa ley 1952 de 2019. Esa norma finalmente traía algunas variaciones, pero no atacaba, digamos, no cambiaba algunos reparos que se le hacían desde mucho antes en cuanto a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, digamos, que cuestionaba la potestad, digamos, de parte de la Procuraduría para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Por eso fue que desde mucho antes que inclusive se diera la sentencia de la cual vamos a hablar ahora, que fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se promulgó, digamos, en medio de la pandemia, en junio del año 2020, previamente el Consejo de Estado ya lo había advertido y ya había dicho, venga, aquí es muy importante que se cambie estructuralmente el sistema disciplinario porque hay ciertas falencias, ya que la Procuraduría, siendo una autoridad administrativa, una autoridad que no es elegida por voto popular, tiene unas facultades para destituir e inhabilitar funcionarios que digamos que tienen esa representatividad del pueblo y que de una u otra manera es algo inconvencional. La Corte Constitucional en algunos pronunciamientos del 2006 por el magistrado Humberto Sierra Porto, pues había avalado y había dicho, venga, la Procuraduría tiene unas facultades que son dadas por la Constitución, por lo tanto, desde el momento de la constituyente, pues se quiso darle a la Procuraduría ese poder, digamos, para proferir esas decisiones en contra de ese tipo de funcionarios. Bueno, entonces, después de que se promulgó la ley 1952, llegó el plan de desarrollo del actual presidente y esa norma no entró a regir. Entonces se dijo, no, vamos a aplazar la vigencia de esta norma para el 1 de julio de 2021. Es decir, hace escasos mes y medio, algo así. Entonces, se tenía para esa fecha. Listo. Siguió rigiendo la ley 734. Entonces vamos a ver que aquí hay una importancia en cuanto a qué. Tenemos la ley 734, tenemos la ley 1952 y además se produjo una nueva ley, la cual cambió absolutamente todo el panorama de este tipo de circunstancias, la cual es la ley 2094, que se promulgó el 29 de junio del año 2021. Esta ley tiene importantes cambios. Les podría decir que es casi un nuevo código disciplinario. ¿Por qué? Porque revive algunas normas de la 734, o sea, vuelve y trae unas figuras, cambia otras de la 1952, pero estructuralmente pretende modificar ciertos temas. El primero de ellos, que se le otorga facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación.
El segundo de ellos, y muy importante, es que se trata de cambiar el aspecto de tener un sistema inquisitivo, que la ley 734 tenía un sistema inquisitivo. Para los que no saben, de pronto es importante que tengan en cuenta que un sistema inquisitivo, como lo antes era el penal, es el sistema en el cual una misma autoridad investiga, acusa y sanciona. Listo. Lo que se tiene hoy con la ley 734, o sea, es decir, la Procuraduría, las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario, bajo ley 734, adelantan un proceso eminentemente inquisitivo. Es decir, la misma autoridad hace todo digamos, el impulso procesal para investigar, luego para acusar y luego para sancionar. Eso fue uno de los reparos que se le hicieron desde una sentencia del Consejo de Estado en 2017, que ya vamos a ver el por qué, digamos, que tomó tanta fuerza haber modificado el tema estructural. Y también se hizo posteriormente de manera convencional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí tenemos 3 normas rigiendo casi que al tiempo, por eso la importancia de esta charla. Así que estén muy atentos porque vamos a revisar cuál es la norma que a hoy está aplicando, cuál es, a partir de cuándo empieza a regir el Código General Disciplinario o lo que quedó del Código General Disciplinario, porque digamos que lastimosamente antes de entrar a regir ya se le tienen varias modificaciones muy importantes y sustanciales que cambian totalmente esos procesos. Inclusive una de las discusiones que se daba era que si entraba a regir el Código General Disciplinario, esa ley 1952 de 2019, ahora el 1 de julio de este año iban a prescribir muchísimos procesos, toda vez que esa norma cambió el sistema frente a las prescripciones de los procesos disciplinarios que se tenía bajo ley 734, porque esa norma, digamos, la ley 734 traía una figura sobre la prescripción, luego llegó el Estatuto Anticorrupción y creó la figura de la caducidad, y eso hizo que los procesos disciplinarios pudiesen ampliarse un poco más en término, que el término de caducidad fuera de 5 años y que la prescripción contara a partir de que se abría la investigación disciplinaria. Entonces, habían casi que 10 años para decidir un proceso disciplinario. Sin embargo, bajo el Código General Disciplinario, lo que se quiso fue quitar la figura de la caducidad y solamente dejar la prescripción. Pero con base al principio de favorabilidad, si entraba a regir el 1 de julio, pues inmediatamente habían más de 10.000 procesos en la Procuraduría que iban a prescribir, como casos tan importantes como el de Odebrecht, entre otros casos muy sonados en el país. Entonces vamos a devolvernos un poco qué fue lo que motivó que realmente esa ley 2094 se produjera. No solamente el tema de las prescripciones, sino el tema de las facultades que tiene la Procuraduría para destituir e inhabilitar servidores elegidos por voto popular. Entonces allí vamos a ver que en el año 2013, en Bogotá, cuando estaba el señor Gustavo Petro, pues digamos que hubo una controversia muy fuerte con el tema de las basuras, ¿sí? Eso lo obligó a él a expedir, digamos, algunos lineamientos y fijar unas políticas frente a esos aspectos, lo cual comenzó a ser investigado por la Procuraduría General de la Nación. La sala disciplinaria en el año finalizando 2013, iniciando 2014, produjo 2 decisiones, digamos, a través de las cuales se decidió destituir e inhabilitar al alcalde Gustavo Petro de la época, ¿sí? Entonces, en ese momento se generó toda una controversia porque él trató, digamos, de generar con varias tutelas, promovió algunos recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que finalmente tuvieron eco. Y la Comisión Interamericana profirió unas medidas cautelares que suspendieron esa decisión de la Procuraduría. Entonces, digamos que ese periodo desde que fue inhabilitado hasta que salieron las medidas cautelares fue más o menos de un mes. Entonces, en ese mes él no estuvo en el cargo, sin embargo, él también pretendió y buscó a través de la jurisdicción contencioso administrativa buscar la nulidad de esas decisiones que habían sido adoptadas por la Procuraduría en ese momento y que para él pues eran vulneratorias de su derecho de elección popular como tal, de representación, y cuestionaba también las dificultades que había tenido ese fallo. Finalmente, en el 2017, y algo que quizás se pierde de vista muchas veces, es que siempre pensamos de que esta ley obedeció al fallo de la Corte Interamericana. Sin embargo, ya el Consejo de Estado en el 2017, cuando declaró la nulidad de esas decisiones por las cuales se había sancionado a Gustavo Petro, él había advertido primero que se declararan nulas. Segundo, exhortó al Estado colombiano para que a través del Gobierno Nacional y de la Procuraduría General de la Nación se presentara un proyecto de ley en 2 años que pudiese sanear esa
digamos, esas dificultades que se tenía frente al principio de imparcialidad, porque a la vista del Consejo de Estado estaba mal que un mismo funcionario sea el que investigue y sea el que juzgue. ¿Listo? Entonces, digamos que eso se tiene también en el proceso penal. Antes se tenía un sistema inquisitivo, pero ahora la fiscalía es la que investiga y la que acusa, y ya un juez que es autónomo y que tiene una división de roles fundamental, pues ya es el que juzga. ¿Listo? Entonces, en medio de todo este tiempo llegó una procuradora nueva, que es la doctora Margarita Cabello, y digamos que uno de los desafíos para esa procuraduría fue, digamos, sanear las dificultades que se tenían tanto por el fallo del Consejo de Estado como el que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les contaba, en época de pandemia en julio de 2020. En ese momento, la Corte Interamericana también dijo y le respaldó los derechos a Gustavo Petro, y además exhortó nuevamente al Estado colombiano a que, primero, modificara su sistema interno frente a las decisiones que se toman por una autoridad, las cuales deberían ser tomadas de manera imparcial. Es decir, los roles, como se los dije, de investigación y juzgamiento tenían que estar separados. Entonces, eso lo advirtió. Lo segundo es que, en cumplimiento de ese artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que a los funcionarios elegidos por voto popular solamente los puede juzgar un juez penal, digamos que ha sido un poquito más interpretativo posterior a eso en casos como López Mendoza contra Venezuela, donde se ha dicho que, bueno, finalmente puede ser una autoridad judicial la que puede tomar la decisión. Muchas personas han dicho, bueno, acá podríamos advertir que la jurisdicción contencioso administrativa, que hace parte de la rama judicial, podría tomar ese tipo de decisiones, pero no una autoridad administrativa como lo es la Procuraduría General de la Nación, que, como lo vimos inicialmente y que me parecía muy importante hacer la distinción, que el derecho disciplinario tiene una parte que es derecho disciplinario administrativo, otra que es jurisdiccional. Entonces, la jurisdiccional lo ejerce actualmente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mientras que el administrativo lo ejercía la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario. Pero ahora, a partir de esta ley, de la ley 2094, de la cual ya les di algunos adelantos, algún spoiler sobre lo que viene, digamos, y la discusión realmente de lo que centra el punto central de esta charla, es importante que advirtamos que esta discusión es muy grande, porque puso en vilo a todos los estamentos, tanto a la Procuraduría General de la Nación. Actualmente no saben qué hacer. Estructuralmente se tienen que modificar las oficinas de control disciplinario y las personerías municipales. Entonces tampoco se entiende cómo van a hacer para dar cumplimiento a este fallo y además a la nueva ley que fue promulgada. Entonces, pensando en esas dificultades que se tenían allí en cuanto a que, primero, se tuviera que dividir los roles de investigación y juzgamiento, y segundo, que una autoridad, ¿cómo saneamos que una autoridad sea judicial y que tenga que destituir e inhabilitar funcionarios por voto popular? Entonces la Procuraduría pensó y dijo, bueno, vamos a proferir una ley, la cual, digamos, que se aprobó de manera muy rápida, que fue aprobada y, digamos, promulgada el 29 de junio de este año, previamente a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, para que se pudiesen solventar esas situaciones que estaban siendo cuestionadas por esos fallos judiciales. Entonces, lo que se trató fue hacer con esa ley 2094 fue, primero, cambiarles, digamos, otorgarle superpoderes o facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Segundo, indicar que, con base al debido proceso, se debían dividir los roles de investigación y juzgamiento en diferentes autoridades como tal. Y tercero, aplazar la vigencia de esa ley de ese Código General Disciplinario, que es la ley 1952, para aplazarlo 9 meses más. Es decir, que al día de hoy, para los que están viendo esta charla y los que sean funcionarios públicos, las decisiones que se tomen por parte de las autoridades disciplinarias estarán regidas bajo ley 734 de 2002 hasta 9 meses. Es decir, más o menos en marzo del otro año, cuando comience a regir nuevamente el Código General Disciplinario, con las modificaciones que se le hicieron a través de esta ley 2094, pues ya perderá vigencia realmente lo que es la ley 734. Igualmente, dentro de lo que habló en vigencia, es que esas normas frente a prescripción y las dificultades que yo les hablaba ahora, si se aplicaba principio de favorabilidad, pues habían muchos procesos que prescribían. Esa norma puntualmente, esa ley 2094, lo postergó acerca de prescripción dentro de 30 meses. Es decir,
dentro de 9 meses, a partir del 1 de julio de 2021, entrará a regir Ley 1952 con las reformas que le trajo la 2094. Pero en aspectos de prescripción, entrarán a regir 30 meses después. Esto es muy importante toda vez que hay serias dificultades internas dentro de la Procuraduría. Ya se expidió una circular interna donde dividen los roles, digamos, entre la Procuraduría Provincial, la Procuraduría Regional. Unos investigan, otros están juzgando, inclusive con los procuradores delegados. Y también eso mismo se debe hacer con las facultades que tienen las oficinas de control disciplinario, como también las personerías. Es decir, que se debe encargar a un funcionario para que investigue, que debe ser un funcionario, en mi concepto, que tiene que tener el mismo nivel, o sea, tiene que ser un nivel directivo, y también un funcionario que juzgue, que también tendrá el mismo nivel. Es decir, personerías o oficinas de control disciplinario donde sean muy pequeñas, pues a falta de un funcionario que ejerza el control disciplinario, pues tendrán que crear dos, porque los roles tienen que dividirse. Igualmente, garantizar que se pueda definir la segunda instancia. En casos en los cuales no se tenga forma de definir la segunda instancia, pues en la norma indica, esta ley 2094, que la Procuraduría podrá tener esa competencia para decidir sobre esos asuntos. Entonces allí vemos que el panorama ahora está pues muy complicado. En este momento hay muchas dudas acerca de cómo se puede aplicar esta normatividad, toda vez que no solamente cambia eso, sino que además pues se le otorgaron facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, es decir, las decisiones que toma la Procuraduría son verdaderos fallos, los cuales pues tienen aplicación inmediata, y se cambia lo que es el control jurisdiccional a través de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y ahora se cambia por un recurso extraordinario de revisión, que es una manera como tal de que la jurisdicción contenciosa pueda revisar esos fallos. Pero es algo, digamos que es un híbrido muy extraño, el cual pues están tratando de solventar, y no sabemos en la actualidad si la Corte Interamericana, ya ahora se produjo ahorita en junio, la defensa de Gustavo Petro solicitó a la Corte Interamericana unas medidas cautelares frente a esos intentos de reformar ese Código General Disciplinario. Y la Corte Interamericana, si bien negó esas medidas cautelares de manera inmediata, sí solicitó al Estado colombiano que rindiera cuenta de cómo está cumpliendo ese fallo que se produjo el 8 de junio de 2020. Entonces vemos allí que el panorama es más bien difuso, pero lo importante que yo quiero que se lleven ustedes de esta charla es, lo primero, que actualmente rige la Ley 734 de 2002, es decir, todas las personas que tengan procesos disciplinarios o litiguen en esta materia, está rigiendo la Ley 734, solamente entró a regir a partir del 1 de julio las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría, que estas, digamos que tienden más a sanear esa dificultad que se tiene frente a que para funcionarios de elección popular los deba sancionar un juez de la República. Y para el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos indica que debe ser un juez penal. Sin embargo, pues la Procuraduría, al abrogarse funciones jurisdiccionales, pues digamos que pretende solventar esa dificultad que se tiene, pues esperar qué se puede, digamos, decidir allí frente a ello. En mi concepto, pensaría, pues digamos que las opiniones que doy acá son meramente académicas, pero pensaría que sí se debe dividir mejor los roles entre investigación y juzgamiento en autoridades separadas. Se debe buscar estructuralmente cómo lo pueden separar, inclusive aprovechar mucho la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que ellos puedan ser juzgadores, y quizás estas oficinas o la personería o la misma Procuraduría puedan ser entes investigadores en ese sentido, toda vez que dentro de una misma estructura funcional, pues al dividir dos roles, realmente hay que revisar si se cumple ese principio de imparcialidad que se busca, con las decisiones que tomó tanto el Consejo de Estado en el año 2017 como la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020. Entonces vemos allí que el panorama está complejo. Hay, digamos que se podría inclusive hacer un paralelo entre lo que reformó la Ley 2094 de 2021 al Código General Disciplinario, y si uno hace un paralelo, casi que reformó la mayoría de normatividades, cambió inclusive la parte del procedimiento, cambió, digamos, algunas figuras como la ilicitud sustancial, la culpabilidad, la categoría de las faltas, algunas también las modificó, los tipos de sanciones también los modificó. Entonces vemos allí que lo que se produjo a través de esta ley, pues además de llenar algunos vacíos que pudiesen advertirse de ese Código General Disciplinario, lo que trató también de hacerse fue cambiar estructuralmente todo el sistema disciplinario,
de manera compleja, digamos, para las autoridades, de manera difícil para poderse adecuar en municipios pequeños o en personerías pequeñas, digamos que ya dividir esos roles, pues se tendrá que dar más claridades sobre ese tema, toda vez que esta reforma pues deja, en mi concepto, más dudas que claridades al respecto. Entonces, pues esta es como el paralelo de lo que quería enseñarles de pronto un poco sobre esta norma, las dificultades que se tienen al respecto en la actualidad y, digamos, la dicotomía que se tiene frente a si no sabemos cuál es la ley que está rigiendo y cuándo empezará a regir esa nueva norma que fue proferida en este año, en el 2021, con la ley 2094. Así que muchas gracias, esperé pues ser corto, muy breve con el espacio pues que me brindaron y espero pues nuevamente hacer parte de estos espacios y abierto totalmente a las preguntas que se puedan generar al respecto. Muchas gracias. Perfecto, doctor Cristian. Por acá sí tenemos unas preguntitas para ti. Una ciudadana tiene inquietudes frente a cómo puede garantizarse la imparcialidad y garantías de la Oficina de Control Disciplinario, sabiendo que hace parte de la estructura de la misma administración. Muchísimas gracias, es muy buena pregunta. Realmente, pues esa ha sido una de las discusiones que se han tenido de manera estructural. ¿Cómo puede garantizarse la imparcialidad? Es muy importante que los funcionarios, digamos, que hacen parte de la administración municipal, no solamente los que hacen parte de la Oficina de Control Disciplinario, sino los demás funcionarios, pues siempre tengan integridad. Yo diría que, pues casi que garantizar la imparcialidad en ese sentido es que los funcionarios que hacen parte tengan integridad, que sean aislados, digamos, de las decisiones que se puedan generar de índole político y que se busque que los funcionarios que hacen parte de estas oficinas de control disciplinario se busque la carrera administrativa, que los profesionales que hacen parte de estas oficinas se busque que sean de carrera administrativa y también que se busque siempre fallar en derecho. Entonces, digamos que si bien se tiene un sistema inquisitivo, lo que se busca es que esos funcionarios puedan decidir sus procesos de manera imparcial. También buscando que estas decisiones no solamente las profiere la autoridad disciplinaria y quedan así, sino que también pueden ser controvertibles ante la jurisdicción contenciosa. Entonces, realmente la responsabilidad que se ejerce en este tipo de cargos es buscar siempre comprobar un buen servicio público y también garantizarlo con imparcialidad. Entonces, digamos que la forma hacia hagamos parte de la misma administración municipal, casi que estamos llamados es a proferir las decisiones en derecho, pero garantizando la integridad del funcionario público más por una visión constitucional que se aleje de todo el tipo de estructural o lo que se quiera. Si ya se quiere avanzar con algo de una reforma que garantice los dos roles, pues está perfecto. Sin embargo, a como está hoy, el funcionario tiene que ser íntegro y también saber que las decisiones de justicia no solamente están para sancionar, sino que también absolver o archivar un proceso también hace parte de una decisión justa para esa persona que se está investigando. Listo. Todas las entidades públicas deben contar con una oficina de control interno disciplinario. Exactamente, sí, desde la ley 734 en su artículo segundo indica que todas las entidades públicas, sean alcaldías, sean gobernaciones, sean entidades descentralizadas, deben contar con una oficina del más alto nivel y que como mínimo se garantice que sean profesionales, ¿sí? Entonces sí, efectivamente digamos todas las entidades deben garantizar un control disciplinario interno. Ya sea estructuralmente, se pueden inclusive a veces no encargar una oficina privativamente para eso, sino también designar, cuando son entidades más pequeñas, pues a veces el secretario general o el secretario jurídico podría asumir los roles de función disciplinaria, entonces se le puede encargar esas funciones a ellos. Pero sí, todas las entidades deben tener una oficina de control disciplinario. ¿Cuáles son las conductas más recurrentes que son investigadas por las oficinas de control disciplinario interno? Me encanta esa pregunta, muchísimas gracias. Lo que se busca, y nosotros aprovecho para indicar que en esta oficina de control disciplinario lo que hemos buscado, más allá de buscar esa función sancionatoria, es buscar una función preventiva. Entonces, cuando me hacen esa pregunta me gusta porque cuando nosotros podemos detectar en ciertas áreas de la administración cuáles son las faltas más recurrentes que se están generando, pues podremos allí quizás adelantar una acción preventiva y buscar, porque muchas veces las faltas que se hacen no solamente son por
por una intención o hay un dolo en hacerla, sino que también es por el desconocimiento. Entonces, si hacemos una buena gestión preventiva, pues obviamente vamos a mejorar el servicio público. Inclusive este tipo de charlas pues van a garantizar y van a mejorar que las personas pues queden con la inquietud y investigar un poco más sobre lo que es el derecho disciplinario, sobre cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles y allí evitarlo. Ya frente a la pregunta en concreto, digamos que hay diferentes temas. El derecho disciplinario es muy amplio. Tenemos muchos procesos por indebida contestación a derechos de petición, digamos que hay algunas problemáticas que se presentan alrededor de decisiones administrativas. Las personas argumentan que de pronto no se les garantizó el debido proceso. También tenemos algunos problemas por trato irrespetuoso en algunas dependencias. Digamos que esos son como temas más de cuando el funcionario público tiene contacto con la ciudadanía, digamos en esa diferencia de posturas frente a ciertos aspectos, se generan quejas que pueden generarse primero por, digamos, un funcionario que advierta que hay una irregularidad en su área, o una persona llegó tarde, o hay irregularidades porque no se están cumpliendo bien las funciones. Entonces esa es una de las maneras que pueden llegar esas quejas. O también a través de que un ciudadano se siente inconforme. Entonces la mayoría de quejas están relacionadas con los funcionarios que tienen contactos con la ciudadanía y esa diferencia de posturas que se tienen allí. Inclusive, pues hay otro tipo de faltas que también tenemos, digamos que conocemos en esta oficina, pues relacionadas con el presupuesto, con la contratación estatal, con diferentes aspectos que son muy importantes también para encauzar y generar que los funcionarios públicos puedan ejercer sus funciones de acuerdo a los principios de la Constitución. Perfecto, doctor Cristian. Antes de despedirlo, pues vamos a dar un saludo por aquí en las redes sociales a las personas que estuvieron pendientes de nuestro Facebook Live, a Piat Cárdenas, a John Jairo Bustamante, a Cristian Andrés García Cardona, Ángela Romero. Gracias a ellos por estar tan pendientes de nuestro Facebook Live. Gracias a usted, doctor Cristian, y a la Alcaldía de Manizales por aceptar esta invitación y socializarnos este tema tan importante. Muchísimas gracias a ti, Caterine, a la Contraloría, a todo su equipo, a todas las personas que estuvieron conectadas. Realmente esos son temas que, si bien son jurídicos, también son de opinión popular, también son buenos conocerlos. Es muy importante que conozcamos cuál es la dinámica de cómo funciona el Estado, y para nosotros como alcaldía, pues siempre va a ser importante garantizar que se hagan las cosas bien, que se hagan bajo un buen servicio público y que las cosas se hagan digamos, de cartas abiertas, que la opinión pública conozca un poco de lo que hacemos desde estas esferas, y agradecerles enormemente por toda la atención a toda la comunidad que hace parte de la Contraloría. Muchas gracias. Por acá la doctora Jenny le agradece enormemente y lo felicita por su excelente exposición. Muchísimas gracias, doctor. Le deseamos un feliz día y gracias a todas las personas que se conectaron en nuestro Facebook Live de Tomemos el Control. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.